Dionisio, el dios borracho que volvió de la muerte. ¿Sabías que el dios más peligroso del Olimpo no era Ares, el de la guerra, ni Hades, el de los infiernos? Era Dionisio, el dios borracho que murió 2 veces, enloqueció a sus enemigos y convirtió a mujeres pacíficas en guerreras sanguinarias. Mientras los otros dioses ordenaban templos, él prefería los bosques y las noches de vino. Mientras los reyes imponían leyes, él liberaba a esclavos y locos. Aquí va la verdad que no enseñan en las escuelas. Dionisio no era solo el dios del vino, era el señor de todo lo que Grecia temía. El éxtasis que rompe fronteras, la libertad que quema códigos, la locura que revela verdades. Los poderosos lo prohibieron, los filósofos lo despreciaron. Y sin embargo, hoy bebes su legado, cada vez que el vino te hace decir lo que no te atreves a decir sobrio. Este es el documental que la tradición nunca quiso que vieras. Descubrirás cómo un dios bastardo se vengó de Hera usando a las mujeres que ella despreciaba. ¿Por qué sus rituales eran tan peligrosos que Roma ejecutaba a quienes los practicaban? La conexión oculta entre las bacanales y el carnaval que celebramos hoy. ¿Estás listo para conocer al verdadero Dionisio? No es el alegre dios del vino que crees recordar. Es el dios que regresó de la muerte para recordarnos que, a veces, perder el control es la única forma de encontrarnos. 1. Origen y nacimiento de Dionisio. Dionisio no llegó a este mundo como los demás dioses del Olimpo. Su nacimiento fue una mezcla de tragedia y milagro, empezando por el amor prohibido entre Zeus y Sémele, una mortal que pagó caro su romance con el rey de los dioses. Hera, celosa como siempre, urdió un plan para destruirla, convenciéndola de que pidiera a Zeus que se revelara en su forma verdadera. El resultado fue catastrófico. Sémele murió carbonizada, pero Zeus logró rescatar al niño que llevaba en su vientre. ¿Cómo sobrevivió Dionisio? Aquí entra el primer gran misterio de su mito. Zeus lo cosió en su propio muslo, gestando un segundo nacimiento que lo convertiría en el único dios nacido de un mortal y un dios, pero también 2 veces divino. Este detalle ya revela su naturaleza dual, humano y dios, frágil y poderoso, terrenal y olímpico. No es casualidad que su vida esté marcada por resurrecciones y transformaciones, pero el drama no terminó ahí. Hera, obsesionada con acabar con el hijo ilegítimo de Zeus, persiguió al pequeño Dionisio desde su primer aliento. Esto obligó a su padre a esconderlo, iniciando una infancia de secretos y exilios. Sin embargo, ese inicio turbulento solo fue el preludio de lo que vendría. Un destino ligado al vino, la locura y la rebelión contra el orden establecido. Y así, entre llamas y segundas oportunidades, nació el dios que desafiaría todo lo predecible. Pero esto era solo el comienzo, porque su verdadera historia no se escribió en el Olimpo, sino en los márgenes del mundo conocido, donde los dioses no siempre reinan. 2. La infancia oculta de Dionisio. El pequeño Dionisio no tuvo una cuna de oro en el Olimpo, sino un refugio secreto en las montañas. Tras su milagroso nacimiento, Zeus lo confió a las ninfas del monte Nisa, quienes lo criaron lejos del alcance de Hera. Estas guardianas no solo lo protegieron, sino que lo iniciaron en los secretos de la naturaleza, enseñándole cómo las uvas fermentaban bajo el sol. ¿Podría esto explicar su futura conexión con el vino? Pero Hera no era fácil de engañar. La reina de los dioses, al descubrir su paradero, envió titanes para destruirlo. Cuenta la leyenda que las ninfas, para salvarlo, lo transformaron momentáneamente en un cabrito. Esta táctica funcionó, pero dejó una marca imborrable. Dionisio crecería entendiendo el disfraz y la metamorfosis como herramientas de supervivencia. No por nada, años después, sus seguidores usarían máscaras en sus rituales. El monte Nisa se convirtió así en su primer santuario, un lugar donde lo salvaje y lo divino se mezclaban. Allí, el futuro dios del vino aprendió que la naturaleza no tenía reglas fijas, igual que su propia existencia. Las Híades, las ninfas de la lluvia,
Lo alimentaron con miel y le mostraron cómo la tierra podía ser generosa y cruel a la vez. Estas lecciones moldearían su carácter ambiguo, un Dios de la alegría, pero también de lo impredecible. Sin embargo, esta paz no duraría para siempre. Hera seguía al acecho, y cuando Dionisio dejó la seguridad de las montañas, su verdadera prueba comenzaría, porque un Dios que crece en las sombras tarde o temprano debe enfrentar la luz y a sus enemigos. 3. Los viajes y enseñanzas de Dionisio. Cuando Dionisio llegó a la adolescencia, el mundo griego le quedaba pequeño, armado con su característica curiosidad y protegido por un destino que aún no comprendía del todo. Emprendió un viaje que lo llevaría mucho más allá de los límites de lo conocido. Su primer destino: las antiguas tierras de Asia Menor, donde los secretos del cultivo de la vid esperaban ser descubiertos. Allí, entre viñedos ancestrales, aprendió que el vino no era solo una bebida, sino un lenguaje de los dioses. Pero Dionisio no viajaba solo. A su lado estaba Sileno, un sabio sátiro mitad hombre, mitad bestia, que se convertiría en su mentor y compañero de aventuras. Juntos recorrieron Egipto, donde los misterios de Osiris le revelaron paralelos sorprendentes con su propio mito. Muerte y renacimiento, alegría y dolor, mezclados en un mismo ritual. Estos conocimientos lo marcarían profundamente, sembrando las semillas de lo que después serían los misterios dionisíacos. Cada pueblo que visitaba le dejaba un nuevo don, desde las técnicas de fermentación de los fenicios hasta las danzas extáticas de las sacerdotisas tracias. Dionisio absorbía todo como una esponja, pero no para guardarlo, sino para transformarlo. Pronto comprendió que su misión no era acumular sabiduría, sino compartirla. Sin embargo, había un problema. Hera aún lo perseguía, y su sombra alargada llegaba incluso a tierras lejanas. Estos años de peregrinaje forjaron al Dios que conocemos, un ser que trascendía fronteras, tanto geográficas como espirituales. Pero justo cuando creía haber encontrado su camino, Hera le tendría una trampa que lo llevaría al borde de la locura. 4. La locura infligida por Hera. Hera finalmente atrapó a su presa. Cuando Dionisio creía haber escapado de su ira, la diosa desató su venganza más cruel. Lo sumergió en un torbellino de locura que lo hizo vagar sin rumbo por el mundo. El Dios que enseñaba el éxtasis ahora experimentaba el tormento de una mente fracturada, viendo visiones que lo atormentaban día y noche. Qué ironía más amarga para quien luego sería señor de los estados alterados de conciencia. El joven Dios recorrió tierras desconocidas, convertido en un espectro de sí mismo. En Frigia, su suerte cambió cuando la diosa Cibeles, o Rea, según versiones, reconoció en él un espíritu afín. Con rituales frenéticos y el sonido ensordecedor de címbalos, lo curó de su locura, pero no sin antes dejarle una enseñanza crucial. La cordura y la locura son dos caras de la misma moneda divina. Esta revelación marcaría para siempre su culto. Durante esta prueba, Dionisio descubrió algo fundamental sobre la naturaleza humana. Aquellos que lo ayudaron en su estado de demencia, campesinos, proscritos y extranjeros, se convertirían después en sus más fieles seguidores. La compasión que recibió en su momento más bajo inspiraría el carácter inclusivo de sus misterios, donde todos tenían cabida, sin importar su estatus. Pero Hera no había terminado con él. Justo cuando Dionisio recuperaba el equilibrio, nuevos desafíos aparecerían en el horizonte. El dios estaba a punto de descubrir que su verdadero poder no estaba en escapar de la locura, sino en dominarla y convertirla en un don para la humanidad. 5. Dionisio y el vino. Tras superar la locura, Dionisio emergió con un propósito claro: transformar su sufrimiento en un regalo para los mortales. El vino se convirtió en su gran enseñanza, pero no era simplemente una bebida, era sangre de la tierra, éxtasis líquido que revelaba verdades ocultas.
En las laderas del monte Nisa, donde había sido criado, perfeccionó el arte de la viticultura, mostrando cómo los racimos podían convertirse en ambrosía terrenal. Lo fascinante era su doble enseñanza: el vino como medicina del alma y como veneno potencial. Dionisio insistía en que su consumo requería sabiduría. Beber con medida llevaba a la inspiración, mientras que el exceso conducía a la misma locura que él había padecido. Esta paradoja definiría su esencia: un Dios que ofrecía tanto la bendición como la prueba, el orden dentro del caos controlado. Sus seguidores pronto aprendieron que el ritual era tan importante como la bebida. El Dios estableció que el vino debía compartirse en copas sagradas, mezclado con agua, acompañado de cantos y danzas. Así nacieron las primeras celebraciones dionisíacas, donde el líquido rojo era vehículo de comunión con lo divino. Pero había un secreto aún mayor por revelar. El vino solo era el primer paso hacia estados más profundos de conciencia. Mientras las viñas se extendían por Grecia, Dionisio preparaba su próximo movimiento. El dios que había domesticado la locura en sí mismo ahora llevaría su revolución espiritual más allá de las fronteras conocidas, hacia tierras donde ni siquiera los olímpicos habían puesto pie. La India lo esperaba, y con ella la prueba definitiva de su poder. 6. Las aventuras de Dionisio en la India. La India representaba el desafío definitivo para Dionisio. Según algunas versiones del mito, encabezó una expedición militar. Según otras, su conquista fue puramente espiritual. Lo cierto es que atravesó montañas y ríos con un séquito de sátiros, ménades y seguidores extáticos, llevando su culto donde ningún dios griego había llegado. ¿Qué encontró allí? Civilizaciones que ya conocían el éxtasis religioso, pero nunca a través del vino. Los brahmanes vieron en este extranjero algo perturbador. Enseñaba que lo divino podía alcanzarse mediante la embriaguez ritual, no solo a través de la meditación ascética. Dionisio, lejos de imponerse, adaptó su mensaje. Incorporó elementos locales, creando un sincretismo único. En algunas regiones se le asoció con Shiva, otro dios de la destrucción creativa, y las plantas sagradas. Esta flexibilidad sería clave para su éxito. El viaje duró años, durante los cuales Dionisio acumuló conocimientos esotéricos que después incorporaría a sus misterios. Aprendió sobre el soma, la bebida sagrada de los Vedas, y sobre técnicas de éxtasis que iban más allá del vino. Pero su mayor logro fue demostrar que un dios podía ser universal, trascendiendo las fronteras de pueblos y culturas. Cuando finalmente regresó a Grecia, no era el mismo joven que había partido. Sin embargo, su tierra natal no lo recibió con los brazos abiertos. Mientras Dionisio expandía su culto en Oriente, en Grecia habían surgido poderosos opositores. Ciudades como Tebas, gobernada por su primo Penteo, se preparaban para rechazar violentamente al dios que venía a cambiar todas las reglas. 7. El regreso triunfal a Grecia. El retorno de Dionisio a su tierra natal no fue el de un dios sumiso, sino el de un revolucionario espiritual. Tebas, la ciudad de su madre Sémele, se convirtió en el primer campo de batalla donde su culto chocó contra el orden establecido. Su primo Penteo, rey de la ciudad, personificaba todo lo que Dionisio desafiaba: la razón inflexible, el rechazo al éxtasis, el miedo a lo femenino y salvaje. La confrontación era inevitable. Lo extraordinario fue cómo Dionisio libró esta batalla. En lugar de mostrar su poder divino abiertamente, eligió la estrategia más perturbadora. Dejó que fueran las mujeres tebanas, incluyendo la propia madre de Penteo, quienes en estado de trance dionisíaco destrozaran al rey literalmente miembro por miembro. Este acto brutal contenía una profunda lección. Negar lo dionisíaco en la naturaleza humana solo lleva a la destrucción. Las bacantes de Eurípides inmortalizarían este momento crucial. Otras ciudades como Argos y Orcómeno también resistieron inicialmente, pero el culto dionisíaco demostró ser imparable.
Dionisio usó una táctica maestra. Atacó primero a las mujeres, quienes en la sociedad griega representaban el sector más oprimido. Al liberarlas temporalmente de sus roles sociales a través de sus rituales, creó una red de devotas fanáticas que expandieron su influencia de manera orgánica. El patriarcado griego nunca vio venir este ataque por la retaguardia emocional. Mientras los gobernantes intentaban prohibir sus ritos, algo paradójico ocurría. Cuanta más resistencia encontraba, más fuerte se hacía su movimiento. Dionisio había aprendido en sus viajes que lo prohibido siempre resulta más seductor. Ahora preparaba su golpe maestro, infiltrarse en el corazón mismo del poder griego, el Olimpo, pero no como suplicante sino como conquistador. La pregunta era, ¿los dioses estaban preparados para aceptar a este rebelde en su panteón? 8. Dionisio y los misterios dionisíacos. Los misterios dionisíacos no eran simples fiestas con vino, eran una revolución espiritual que sacudió los cimientos de la antigua Grecia. A diferencia de los cultos olímpicos tradicionales, donde los dioses estaban lejos e inalcanzables, Dionisio ofrecía a sus iniciados la experiencia directa de lo divino. ¿Cómo? A través de rituales nocturnos donde el vino, la danza frenética y la música de flautas y tambores llevaban a un éxtasis que disolvía las barreras del yo. Lo más transgresor era quienes podían participar: mujeres, esclavos, extranjeros. Todos aquellos excluidos del poder religioso y político encontraban en los misterios dionisíacos una liberación temporal, pero radical. Las bacanales, como llamaron los romanos a estos ritos, invertían el orden social. Los pobres se sentían dioses, los silenciados gritaban, los cuerpos reprimidos se movían libremente. No es casual que las autoridades temieran tanto estos cultos, pero había un nivel más profundo reservado a los iniciados, los rituales órficos asociados a Dionisio. Según estos mitos, el dios había sido descuartizado por los titanes y luego renacido, simbolizando la inmortalidad del alma. Los participantes en estos misterios buscaban precisamente eso: romper el ciclo de reencarnaciones mediante conocimientos secretos. El vino era solo la puerta de entrada a estados místicos más elevados. Mientras el culto oficial a los olímpicos se estancaba en formalismos, los misterios dionisíacos florecían en la clandestinidad, demostrando que los griegos anhelaban una espiritualidad más intensa y personal. Pero Dionisio no se conformaría con ser un dios marginal. Su mirada estaba puesta en el Olimpo, donde pronto reclamaría el lugar que le correspondía por derecho. 9. Dionisio en el Olimpo. La aceptación de Dionisio en el Olimpo no fue una simple formalidad, sino una conquista. Este dios que había crecido entre mortales, que había sido perseguido y enloquecido, que conocía el dolor humano mejor que cualquier olímpico, ahora reclamaba su trono. Pero Zeus no lo admitió por compasión, sino porque comprendió algo fundamental. El panteón necesitaba a Dionisio. Sin él, los dioses estaban incompletos, carentes de esa conexión con lo irracional, lo instintivo y lo transformador que solo el dios del vino podía proporcionar. Su matrimonio con Ariadna fue la consagración definitiva. La princesa abandonada por Teseo en Naxos encontró en Dionisio no solo un consorte, sino un destino divino. Juntos representaban la redención de los marginados, él, el dios bastardo, ella, la princesa desterrada. Su unión simbolizaba que en el universo dionisíaco los finales trágicos podían convertirse en nuevos comienzos gloriosos. Ariadna se convirtió así en la diosa que guiaba a los iniciados a través del laberinto de la existencia. Pero Dionisio no se limitó a ocupar un lugar pasivo entre los dioses. Introdujo en el Olimpo su esencia revolucionaria. El concepto de que incluso la divinidad podía experimentar muerte y renacimiento, de que los límites entre dioses y hombres eran más permeables de lo que se creía. Esto lo convirtió en una figura única, un olímpico que nunca dejó de ser subversivo.
un Dios establecido que seguía siendo peligroso. Sin embargo, su influencia no se detendría en Grecia. Mientras los otros dioses se contentaban con ser adorados localmente, Dionisio ya preparaba su última y más sorprendente transformación, la que lo llevaría a convertirse en Baco y conquistar el corazón del imperio más poderoso del mundo antiguo. 10. Legado y sincretismo con otros dioses. El genio de Dionisio fue su capacidad para reinventarse. Cuando Roma conquistó Grecia, en lugar de desaparecer, el dios mutó. Se convirtió en Baco, pero con una intensidad que incluso superó su versión original. Los romanos, inicialmente recelosos, terminaron abrazando su culto con tal pasión que el Senado tuvo que prohibir las bacanales en el 186 a.C., no por irrelevantes, sino por demasiado populares. Esta persecución solo demostró una verdad. No se puede reprimir lo dionisíaco porque vive en el corazón mismo de lo humano, pero su influencia fue más allá. En Alejandría, se sincretizó con Osiris, creando una figura de muerte y resurrección que anticiparía elementos del cristianismo. Los primeros padres de la Iglesia lo atacaron con saña precisamente porque reconocían en él un rival peligroso. ¿Qué era la transubstanciación del vino en sangre sino un ritual dionisíaco cristianizado? El dios seguía vivo, aunque oculto bajo nuevos nombres y formas. En el arte y la literatura, su huella es imborrable. El teatro griego nació literalmente de sus rituales, y esa esencia transgresora nunca lo abandonó. Desde las tragedias de Eurípides hasta las obras de Nietzsche y las pinturas de Caravaggio, Dionisio ha sido el símbolo eterno de todo lo que desafía la razón pura, el instinto, el éxtasis, la creación que nace del caos. Incluso hoy, en cada fiesta donde el vino fluye y las inhibiciones caen, allí está él. Pero quizás su enseñanza más profunda sea esta: la vida no puede reducirse al orden y la medida. Como mostró una y otra vez, quien intenta suprimir por completo lo dionisíaco solo logra que regrese con más fuerza. En un mundo obsesionado con el control, su mensaje sigue siendo revolucionario. A veces hay que perder el control para encontrarse a sí mismo. La pregunta es, ¿estamos listos para escuchar esta verdad después de milenios? Ahora sabes la verdad. Dionisio nunca fue solo un mito. Vive cada vez que rompemos las máscaras de lo correcto, cuando el baile nos hace libres o cuando el vino saca verdades ocultas. ¿Cuánto de su espíritu has reprimido en tu vida? ¿Te atreverías a dejar que tu lado salvaje te revele lo que la razón esconde? ¿Qué pasaría si, como Penteo, tu peor error fuera creer que lo controlas todo? ¿Y si la locura controlada fuera el camino para tu propia reinvención? Este no es solo un video sobre mitología, es un espejo. Suscríbete si quieres más viajes a los límites de lo establecido. Activa la campanita, porque lo que viene desafiará todo lo que crees saber sobre dioses, humanos y sobre ti mismo. El ritual comienza cuando tú digas: ¿jugarás?